Te bendiga, Dios te guarde. Te invito a que me acompañes a ver este hermoso video que Dios tiene para tu vida. No te muevas. Y Satanás le dijo al Señor: tú sabes que el tiempo se ha acabado, tú sabes que ha llegado el tiempo en que tú y yo acordamos ha llegado ya. Y el Señor le dijo: ciertamente el tiempo ha llegado, ciertamente el tiempo se ha acabado. Mucho pueblo de Dios está poniendo más la mirada hoy en día en el mundo, porque ahorita ya la iglesia no está abierta. Muchos lugares cristianos evangélicos, la iglesia universal está cerrada, las puertas de la casa de Dios están cerradas. Ahora la iglesia que somos nosotros se ha desenfrenado, ya no está buscando a Dios como debe de ser, ya no está orando, ya no está ayunando, ya no le está poniendo aceite a su lámpara. Iglesia de Cristo, despierta, es tiempo de abrir tus ojos espirituales. Y si tú te sientes cegado espiritualmente, dile al Señor que abra tu vista espiritual. Me acuerdo que aquel ángel le dijo: Señor, he cumplido contigo. Y el Señor le dijo: bien lo has hecho, ángel mío. Aquel ángel me daba de la mano del Señor. Yo pude ver cómo el Señor me extendió sus manos y Él me agarraba. Su rostro resplandecía, todo lo de Él resplandecía. No veía su cara tal y como Él es, solamente una luz que iluminaba como 10 veces más fuerte que el sol. Cuando Él me empezó a decir unas palabras, a mí en especial, en lo personal, Él me decía: yo te amo, hijo. Yo te amo y yo di mi vida por ti. Yo di mi vida por la humanidad. Y Cristo me hablaba acerca de su amor. Cristo me hablaba acerca de su bondad, de su misericordia. Y yo me preguntaba: Señor, ¿por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites, Señor, que yo y muchas personas vean esto? Porque verdaderamente no somos dignos de verlo. No somos dignos de que nos hayas escogido con ese propósito, Señor. Y Dios me decía: mi amor es grande, mi misericordia es grande, yo soy poderoso, yo soy grande, yo soy misericordioso y yo hago lo que yo quiera. Ahí pude entender la soberanía de Dios. Cuando hablo de que Dios es soberano, te estoy dando a entender que Dios hace lo que Él quiere, con quien quiere y a la hora que Él quiere. Y nadie le puede decir a Dios qué hacer, porque Él es soberano. Nadie le puede decir a Dios qué tiene que hacer Él, porque Él es perfecto. Él sabe hacer las cosas perfectas. Dice la Biblia que nuestros pensamientos no son como los de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos. Los caminos de Dios son más altos y no son nada comparado a los nuestros. Muchas personas se preguntan por qué Dios le muestra a esa persona, a tal persona. Ahora se escucha que esta persona Dios lo está levantando de esa manera. Por eso tenemos la palabra de Dios. Pero también tenemos a alguien que se llama Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Él nos va a dirigir a la verdad. Jesús lo dijo: Él nos va a dirigir a la verdad. El Espíritu Santo de Dios nos va a dirigir, nos va a encaminar a la verdad. Si algo se nos olvida, vendrá el Espíritu Santo a recordarnos. Y me acuerdo que el Señor me tomaba de sus manos. Y cuando Él me decía aquello acerca de su misericordia, acerca de cuánto amor tiene Él con la humanidad, me acuerdo que se escuchó un ruido muy fuerte. Y empecé a mirar el núcleo de la tierra. Y en el núcleo de la tierra empecé a mirar que la tierra se empezó a abrir. Y cuando la tierra se empezó a abrir, yo empecé a ver un personaje vestido de negro que empezaba a subir a donde estaba yo y el Señor Jesús. Ese personaje venía vestido de negro y era el abismo que se abría. Satanás está dentro del abismo, dentro de su casa, de su cueva. Cuando Él salió, yo vi que el Señor me cubrió con su manto. Y cuando el Señor me cubre con su manto, me dijo: no temas, que yo estoy contigo. Yo, Jehová el Señor. Cuando yo miré en ese momento, estaba Satanás frente al Señor. Y por eso te leía esta palabra donde dice Job capítulo 2 versículo 2: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces yo miraba cómo Satanás estaba frente al Señor
Y Satanás le dijo al Señor: tú sabes que el tiempo se ha acabado, tú sabes que ha llegado el tiempo en que tú y yo acordamos ha llegado ya. Y el Señor le dijo: ciertamente el tiempo ha llegado, ciertamente el tiempo se ha acabado. ¿Y qué me pides tú? Y Satanás le dijo: yo vengo a pedirte algo. Él no miraba a Jesús, su rostro de Jesús. Él tenía la mirada hacia abajo. Su mirada estaba inclinada. Y él le dijo: te vengo a pedir que me des permiso zarandear al trigo. Y yo me quedé impactado en ese momento al escuchar eso. Yo empezaba a meditar cada palabra que se decía. Era una conversación entre Satanás y Jesús. Y la palabra lo confirma. La palabra es perfecta, la palabra lo confirma. Me acuerdo que él le dijo: muchos no te aman. Muchos dicen que te aman, muchos dicen que te adoran, muchos dicen que te buscan, pero verdaderamente no te aman, verdaderamente no te buscan, verdaderamente tu iglesia no te está buscando en santidad, tu iglesia se está perdiendo, tu iglesia no te está buscando, ellos no te aman. Y el Señor empezó a decir: te doy el permiso de que vayas y zarandees al trigo, vayas y zarandees a ministros, es tiempo de que lo hagas. Porque yo sé quién verdaderamente me ama. Y le dijo: pero algo te voy a pedir. No dañes el trigo, porque el trigo me pertenece a mí. El trigo es mío. Y Satanás dijo: yo voy a tomar lo que es mío. Voy a tomar la cizaña y la voy a echar al fuego. Vi que Satanás descendió a la tierra como un rayo. Como un rayo caía a la tierra. Y Satanás ha venido ya a zarandear a ministros, a zarandear adoradores, a zarandear pastores. Viene a zarandear el trigo. Un día Jesús le dijo a Pedro: Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte, porque Satanás ha pedido zarandearte a ti como el trigo. Satanás ya pidió zarandear a la iglesia de Cristo como el trigo es zarandeado. Cuando el trigo es zarandeado, es ahí donde donde la cizaña cae y donde el trigo es separado de la cizaña. Y Dios quiere convertirte a ti en trigo. Yo miraba aquello y me acuerdo que el Señor me dijo: has escuchado, tienes que ir a la tierra y tienes que decirle a la iglesia, a mi pueblo, que en este tiempo muchos ministros caerán de mi gracia. Muchos ministros, muchos pastores, muchos aquellos que me adoran, muchos de aquellos que me buscan caerán de mi gracia y ya no se levantarán. Porque voy a separar el trigo, voy a separar la cizaña. Tienes que decirle esto a mi pueblo. Ve y cuéntale esto a mi iglesia. Fue algo que el Señor me decía. Fue algo que Él me daba a mí como una encomienda. Dice la Biblia en Job capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios permitió, que Satanás zarandeara a Job. Pero la fe de Job nunca faltó. ¿Por qué? Porque aunque Satanás le quitó sus bienes, le quitó a sus hijos, le quitó su tierra, su ganado, le quitó a sus trabajadores, aún vino una sarna sobre Job, él nunca negó a Dios. Sino Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive, y aún he de alabarle. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La fe de Job nunca faltó, siempre hubo fe en Job. Iglesia, que esa fe no falte en tu vida, porque en este año Satanás ha salido con todo para destruirnos.
porque Él ha salido como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. Mas Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Yo te invito a que tú permanezcas firme, que tu fe permanezca firme en la palabra. Es algo sobrenatural que Dios está revelando en estos tiempos, no solamente a uno, no solamente a dos, sino a muchos. En cualquier parte del mundo Dios está revelando, porque su palabra lo confirma, que Él vendría a las visiones y a las revelaciones. Y Cristo lo está haciendo con ese propósito de que su iglesia despierte. Miles de demonios han salido a la tierra para destruir al creyente, para destruir tu vida, para destruir tu familia. Mas Cristo está del lado tuyo. Mas Cristo está a tu lado. Iglesia de Cristo, el Señor me mostraba eso de aquel momento. Dios me dijo, tienes que decirle al mundo las señales que se aproximan. Cuando Él me dijo aquello, yo miré cómo parte de la tierra se oscurecía. Como parte de la tierra se oscurecía, el sol se oscurecía. Veía el sol como tela de silicio. Y Dios me decía, en varias partes del mundo se va a oscurecer. A mediodía se va a oscurecer. Aun cuando el sol esté, el sol se oscurecerá en varias partes del mundo. Tienes que darle las señales al mundo. Tienes que decirle al mundo que yo vengo y vengo en breve. Tienes que decirle a los santos que vengo en breve. Te he levantado como una trompeta a las naciones. Te he levantado como trompeta a mi pueblo para que abras tu boca y anuncies. Porque donde yo te mande irás a decir esta palabra, que aquí vengo por los santos, que aquí no retardo mi venida, que aquí mis juicios están sobre la tierra y mi paciencia se ha terminado. Y yo vengo contra los moradores de la tierra a separar el pecado, porque este es el tiempo, me decía el Señor, de separar lo santo y de separar el pecado. Es tiempo que voy a quitar el pecado y lo santo lo haré a un lado, me decía el Señor. Él me mostraba aquello y a través de su ángel me mostraba algo más. Muchos tal vez han escuchado acerca de extraterrestres, acerca de seres más allá, de que no están en nuestro planeta Tierra. Y muchos se preguntan, ¿existirán? ¿Quiénes serán? Y Dios me lo mostraba a través de su ángel. Cuando yo estaba con el ángel de Jehová, me acuerdo que yo podía mirar una nación grande, y esa nación era China. Y él me mostraba un cuarto. Ese ángel me mostraba aquel cuarto, y en aquel cuarto había presidentes, gobernantes y reyes. Yo vi cómo descendió una nave espacial, y aquella nave espacial quedaba en el aire encima de aquel cuarto. Vi una escalera de metal que bajaba y pude ver a un personaje como tipo extraterrestre. El ángel me decía, mira, es un demonio. Los extraterrestres así le llaman aquí en la tierra, mas son demonios. Demonios que están en el segundo cielo, del cual habla el libro de Efesios. Que esos están en las regiones celestes. Esos demonios están ahí. Yo podía mirar que salía aquel personaje terriblemente, y él bajaba, y cada vez que él daba un paso más abajo y bajaba y bajaba y bajaba sobre cada escalón, yo podía ver que su aspecto cambiaba. Podía ver que él se convertía en una forma humana. Muchos le llaman reptilianos. No sé cómo tal vez le llamen allá en tu país, pero todo eso existe y son demonios, que es un mundo espiritual, que es gobernado, gobierna a la humanidad, gobierna al hombre, gobierna a los reyes, gobierna a los presidentes y gobernantes. Y eso existe y está en la palabra del Señor. Yo pude ver cómo él llegaba a aquella nación, cómo llegaba a aquel cuarto donde estaban aquellos grandes, poderosos de aquí de la tierra. Y me acuerdo que él les entregaba, era como un tubo, una pipeta, y él se los entregaba. Me acuerdo que aquel líquido verde que traía aquella pipeta, la entregaba aquel demonio y la recibían
aquellos gobernantes era como un tipo laboratorio que había ahí. Tal vez muchos se preguntan cómo es que vino esta pandemia, esta enfermedad, cómo es que vino. Nunca había sido azotada la tierra por una epidemia, nunca había sido azotada la tierra por esta enfermedad, donde nos han mandado a estar encerrados. Pero esto ya es de parte de un mundo espiritual, ya es parte de Satanás y sus demonios, y ellos gobiernan a nuestra tierra, gobiernan al humano. Satanás, el demonio, ese demonio le daba órdenes a aquellas personas y les decía: tienen ustedes que ir a esparcir enfermedades creadas por nosotros, porque necesitamos llevar más almas a la casa de nuestro padre Satanás, porque él os ha pedido llevar más almas a su casa. La casa de Satanás es el lugar de tormento. Él nos ha pedido llevar esas almas porque el tiempo se ha terminado. Satanás y sus demonios no se quieren quemar solos, ellos quieren más almas. Y ese demonio decía: a través de las enfermedades que van a expandir ustedes sobre la tierra, a través de esas enfermedades morirá mucha gente y Satanás tendrá más almas para él. ¿Puede imaginarse usted que todo esto viene de parte de Satanás? Que el Señor Jesús lo reprenda. Yo miraba que en ese momento ese demonio le decía: recuerden ustedes que no tienen corazón. Ustedes no tienen corazón, ustedes tienen un corazón de piedra. Tienen que aparentar que sienten dolor por la humanidad, que sienten dolor por el hombre, pero ustedes no tienen corazón. Extraterrestres son demonios. Hay demonios, jerarquía de demonios, principados, gobernantes. Y la iglesia de Cristo se debe de levantar en estos tiempos a hacer guerra espiritual. El ángel de Cristo, de Jehová, me decía: dile a la iglesia que haga guerra espiritual. Dile a la iglesia que se levante. Dile a la iglesia que se una. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Ministro de Dios, es tiempo de unirte. Siervo de Dios, evangelista, tú que compartes la palabra, únete. Vamos a unirnos en un mismo espíritu. Vamos a romper todo pacto de Satanás que él ha hecho en contra de la iglesia de Cristo. Satanás decía: la iglesia de Cristo está dormida, la iglesia de Cristo está pereciendo, tenemos ventaja. Y el ángel me dijo: ¿has escuchado? Satanás ha robado ventaja, porque hoy en estos tiempos, en vez que la iglesia esté en su casa buscando a Dios, la iglesia está perdiendo el tiempo en su casa. La iglesia no está buscando a Cristo. La iglesia está desperdiciando el tiempo. Y Satanás está robando ventajas sobre los hijos de Cristo. No permitas que Satanás te zarandee, iglesia de Cristo. Cuando el ángel me mostró aquello, el Señor me muestra un mensaje más. Y en ese mensaje más, Dios me muestra la iglesia universal. La iglesia universal eres tú, soy yo, son iglesias de todo el mundo, son iglesias que están en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. La iglesia universal cristiana evangélica, pentecostales. Dios me muestra la iglesia universal, cómo la iglesia universal está dormida, cómo la iglesia universal está en los deleites del pecado, cómo la iglesia universal está desapercibida, no tiene aceite en su lámpara, está distraída con las cosas de este mundo. La iglesia universal no guarda la santidad de Cristo. La iglesia universal no está en la sana doctrina, no está en las sendas antiguas. Todo eso me lo decía el Señor. Él llorando me decía: mira, esta no es la iglesia que yo compré a precio de sangre. No es la iglesia que yo compré con mi sangre preciosa. Esta iglesia está dormida. Esta iglesia está manchada, está sucia. Y es el tiempo de separar el pecado y lo santo. Este es el tiempo, me decía el Señor.
Es el tiempo, iglesia de Cristo, que te levantes en el nombre de Jesús. Y yo creo que esta palabra quedará en tu corazón. Esta palabra edificará tu vida. Y yo sé que te va a levantar el Espíritu Santo como un hijo o hija de Dios para estos últimos tiempos. Y si hay alguna pregunta, algo más, usted puede mandarnos un mensaje por nuestros contactos, por nuestros números telefónicos, y ahí le contestaremos la pregunta en el nombre de Jesús. Todo esto es algo sobrenatural del Espíritu, y todo esto es algo real que Dios está haciendo a través de sus hijos y de sus hijas, y Él está mostrando, porque Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus hijos. Si este video ha sido de bendición para tu vida, no olvides suscribirte y darle me gusta. Dios te bendiga.